Muy buenas noches, soy el Padre José Diego González Páramo y soy párroco de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores aquí en la ciudad de Irapuato. El texto que me toca reflexionar con ustedes en este día es del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. En el sexto mes, Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la descendencia de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entró a donde ella estaba y dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se sorprendió al oír estas palabras y reflexionaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha mirado favorablemente. Concebirás y darás a luz un hijo al que le pondrás el nombre de Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará para siempre sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin». María preguntó al ángel: «¿Cómo será esto, porque yo no tengo relaciones con ningún hombre?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el consagrado que nazca de ti será llamado Hijo de Dios. Mira, tu parienta Isabel, tenida por estéril, concibió un hijo y ya está en el sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María respondió: «Aquí está la servidora del Señor, que se haga en mí lo que tú dices». Entonces el ángel se alejó. Palabra del Señor. Bueno, hay que comenzar diciendo que cuando Dios nos pide una misión, Él nos capacita con las gracias y con los dones que nosotros necesitamos para cumplir esa misión. Lo diría muy bellamente el gran doctor San Agustín: «Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras». Entonces, María, para cumplir la misión de ser la Madre de Dios, fue dotada de las gracias, de los dones, de la fuerza que ella necesitaba para cumplir la grandísima misión de ser Madre de Dios. Entonces, María, como nosotros sabemos, fue concebida sin la culpa de pecado original. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso, porque Dios podía hacerlo, y entonces así lo realizó. Si ella iba a ser la madre terrena del autor de la vida, entonces quiso que el vientre en el cual iba a estar el Hijo del Altísimo fuera un seno, un vientre purísimo. Y es que así se nos manifestaría que la gracia es incompatible con el pecado. Lo diría San Pablo de esta manera: la carne y el espíritu son entre sí antagónicos. Entonces, un alma limpia de pecado es un alma que está mucho más llena de Dios, unida más íntimamente con Dios. Entonces, María, al no tener pecado, ella se convierte en la llena de gracia. Pero hay que tener muy presente que María es la llena de gracia, no por sus propios méritos, no porque ella es María, sino por los méritos de su Hijo Jesucristo en la cruz. En previsión de los méritos de la cruz de Cristo, es decir, porque Cristo iba a morir en la cruz, Dios, Jesús, el Hijo de Dios, la redime desde el momento de su concepción. Entonces, porque nosotros tenemos muy presente, muy claro, que María es una criatura, es creada evidentemente por Dios, y entonces en esa creación de Dios, ¿cómo sale María de las manos de Dios? Ella sale llena de gracia para poder cumplir la misión que Dios estaría por concederle, por pedirle a ella. Bueno, hay que tener muy presente que el hecho de que ella fuera concebida sin pecado original no le suprimía la libertad, porque es algo que nosotros pudiéramos pensar: bueno, si ya estaba destinada a ser la Madre de Dios, ya había sido dotada de esas gracias y de esos dones necesarios para su misión, entonces como que estaba pues ya entre la espada y la pared, entonces ya tenía que decidir
o estaba orillada a decir que sí. No, la libertad de María no quedaba suprimida. Porque hay que tener también muy presente que la libertad es el grande regalo que Dios da al hombre. A mí me gusta decirlo de esta manera, es un absurdo, yo lo sé, pero me gusta pensarlo así. La omnipotencia de Dios tiene un límite y el límite es la libertad del hombre. Cuando el hombre dice no, Dios no deja de seducir, no deja de invitar, no deja de llamar, no deja de ser ese Dios que va manifestando continuamente su amor, pero no suprime la libertad, no es porque yo digo lo haces, no. Él nos va invitando, pero incluso para María, al estar dotada de estos dones, ella no queda obligada. El poder de Dios y la elección que Dios ha hecho sobre ella no la coaccionan, no la orillan a. Entonces, Dios, que necesita de María, por así decirlo, necesita de su fiat, que quiere decir hágase, es decir, necesita de su sí. El ángel, cuando se presenta a María, no va a avisarle, a decirle, fuiste elegida para Madre de Dios y ya ni modo, te aguantas. No, el ángel va a pedirle su sí. Hay un muy bello escrito de un gran enamorado de la Virgen María, San Bernardo de Claraval, que comentando justamente este pasaje, él dice, María, tu sí es como si él estuviera hablando con la Virgen en ese momento de la Anunciación. Y es como si San Bernardo le dijera a María, tu sí lo está esperando Abraham, lo está esperando Adán, lo están esperando todos los patriarcas, no dudes, sino cree. Entonces, a lo que quiere llegar San Bernardo es a manifestarnos que el sí de María es el sí más importante de toda la historia de la humanidad, porque así comienza la historia de la salvación a concretarse en el seno purísimo de la Virgen Madre. Entonces, María nos enseña que la verdadera libertad está en, pues, someterla a la voluntad de Dios. Es decir, una libertad que quiere separarse de Dios es una libertad en la que se nos va a llevar a los excesos. ¿Y a dónde vamos a parar cuando vivimos en los excesos? Pues a la muerte, inevitablemente. El libertinaje lleva siempre a la muerte. María es absolutamente libre y entonces, vuelvo a repetir, ella nos enseña que la verdadera libertad se alcanza en Dios, con Dios y viviendo solamente para Dios. Nosotros pudiéramos pensar en este punto que cuando María se dice a sí misma la esclava del Señor, ¿cuál es nuestra definición de un esclavo? Pensamos que un esclavo, pues evidentemente está a los pies de su amo, está comprado por el amo, recibe malos tratos, es denigrado, no tiene voz ni voto, es pisoteada su dignidad. Pero cuando María se llama a sí misma la esclava del Señor, ¿qué es lo que nos enseña? Que ella, en cuanto esclava, tiene absoluta disponibilidad a Dios. Está dispuesta a todo por su Señor. No pide recompensa por lo hecho. No pide recompensa por su sí. Tiene un gran amor por su Señor. Con pasión y con amor cumple lo que su Señor, su amo, le está pidiendo. Y entonces hay un sentido tremendo de pertenencia de María con su amo, así como lo tiene también un esclavo. Hay un sentido de pertenencia. Yo le pertenezco a mi amo, y María sabía que toda ella le pertenecía a su Señor. Entonces, lejos de que ella, cuando se autodenomina la esclava del Señor, no quiere decir que no tenía libertad, es más bien la mujer más libre de todas, porque no tenía esta inclinación al pecado. Ella nos dice, la verdadera libertad se alcanza cuando nos ponemos en las manos de Dios y cuando cumplimos su santa voluntad, porque cuando la libertad no tiene medidas, entonces el abuso siempre nos llevará a la muerte. Habría que preguntarle a ella, se lo podemos preguntar cuando estemos en el cielo, creo yo, pero yo pienso que sí, porque el miedo no es una consecuencia del pecado, sino más bien, vamos a definirlo como lo definen algunos, es una alteración del ánimo que viene generada por el peligro inminente o porque
aquella situación está fuera de mi alcance y entonces es algo que yo no puedo controlar. Ahora cuando le dicen, has hallado gracia delante de Dios, y aparece el ángel, serás madre del Hijo de Dios, pues evidentemente que no era poca cosa, era la misión más importante que había recibido una criatura, y sin duda que en su corazón se habrán venido muchas preguntas: ¿cómo? ¿Cuándo? Los modos, ¿por qué? Y ella podía sentirse insuficiente, pero muy alejada de la duda, porque el pasaje de la Anunciación podemos como conectarlo cuando el ángel Gabriel, que es el ángel que también anuncia a María, va a dar el anuncio a Zacarías, pero Zacarías duda y queda mudo. María, cuando hace la pregunta ¿cómo es esto posible?, su corazón no está lleno de duda. Ella simplemente está pidiendo instrucciones y las instrucciones le son dadas. Entonces, el miedo es consciente de su insuficiencia, pero lo pudo superar. ¿Por qué? Porque mayor era su confianza en Dios. Confiaba más en la fuerza de Dios que evidentemente en sus propias fuerzas. Tenía muy clara aquellas palabras de si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Y entonces, ¿cómo María pudo llegar a conquistar la paz del alma? Lo pudo conquistar porque ella era una mujer de una profunda oración, de un profundo amor a Dios, y eso le hacía confiar plenamente en que el Señor cumpliría cuanto ahora le indicaba y cuanto le prometía. Su corazón estaba completamente enamorado por Dios. Dice San Agustín muy bellamente, María antes de concebir al Hijo de Dios en su seno lo había concebido en su corazón, es decir, la palabra de Dios había alimentado su corazón, su alma, era parte de su vida, y entonces ella sabía que si confiaba en Dios no debía y no podía temer ningún mal. Entonces, en María, la confianza en Dios vence todos sus miedos. Primero, conocer verdaderamente a Dios. Yo creo que es lo fundamental. Y aquí subrayaría el verdaderamente. Porque el problema es que muchas veces vamos llenando a Dios de tantas etiquetas, vamos poniéndole como tantas vendas, y lo vamos llenando de un Dios justiciero, vengador, sanguinario, etcétera, de un Dios que castiga, de un Dios que está ahí cuidándote nada más para cuando te equivocas aplastarte. Y no, en realidad Dios es un Dios de amor, es el que se nos ha revelado desde la encarnación en el seno de María hasta la cruz y la resurrección. Entonces, primero, conocer verdaderamente a Dios. Solamente así se enamorarán de Él y le responderán con confianza. Después, preguntarle a Dios qué es lo que quiere de ti, porque ese es el grande problema. A veces los jóvenes pueden ir viviendo la vida pues como una hoja que se lleva el viento, ¿no? Así, pues toca esto, normalmente para allá van todos, pues para allá voy yo, normalmente todos se casan, ahora todos se quedan solteros, ahora todos eligen la unión libre, pues se va como teniendo muy en claro lo que es la moda, y no puede el cristiano, el joven no puede moverse por modas, sino por convicciones. Y entonces, cuando nosotros le preguntamos al Señor, ¿qué es lo que quieres de mí?, Dios va a ir hablando. Pero ¿cómo voy a descubrir cómo Dios habla? Pues acércate a Él, acércate a la iglesia. ¿Dónde Dios me habla? Dios habla a través de su palabra, de la Sagrada Escritura. Dios habla a través de los sacramentos. Dios habla a través de los acontecimientos. Dios habla a través de las personas. Y entonces es irle pidiendo a Dios sabiduría para que yo pueda discernir cuál es la voluntad de Dios, cuándo me está hablando Dios y cuándo no me está hablando Dios. Y después de eso, ser valientes e intrépidos, sabiendo que si Dios está conmigo, nada ni nadie puede estar contra mí. Ser valiente ciertamente no es fácil, porque ¿a qué tenemos miedo nosotros? Y los jóvenes seguramente delante de lo que Dios les pide también tienen miedo. Tienen miedo o tenemos miedo, nos aplastan nuestras insuficiencias. Pero hay una frase del Papa Benedicto XVI cuando fue recién elegido Papa que dice: me consuela el hecho de que Dios sabe trabajar y obrar también a través de instrumentos insuficientes. Si Dios te ha elegido, Dios se encargará.
Dios me trajo, Dios sabrá, decía algún santo cristero, si mal no recuerdo, es San Pedro Esqueda. Entonces él decía, si Dios me trajo, Dios sabrá, y decirlo continuamente, si Dios me trajo, Dios sabrá, si Dios me llamó, Dios sabrá. Dios sabe trabajar también con instrumentos insuficientes, y un corazón que confía en Dios es un corazón que está más dispuesto a la obra del Señor, y sobre todo tener muy presente que no se puede vivir por medio de, bajo la dictadura de sentimentalismos, no es con convicciones, y a veces elegir por Dios es sacrificio, a veces duele, pesa, cuesta, claro que sí, pero no es porque siento bonito, a veces no se va a sentir bonito cuando uno le responde a Dios, pues es más bien, estoy convencido de que es lo que Dios quiere, Dios me ha llamado, Dios sabe, Dios me ha capacitado, y entonces voy contracorriente. Y también sabiendo que la libertad entregada a Dios es una libertad verdaderamente bien vivida. Y por último, tener la conciencia de que este mundo pasa. La juventud se acaba, y lo que en realidad nos queda a nosotros es como tranquilidad, como paz, como gran alegría, es saber que gasté mi vida sirviendo y amando a Dios, también sirviendo y amando a mis hermanos, y que después de una vida bien vivida como auténticos hijos de Dios, viene en recompensa la vida eterna. Bueno, pues gracias a ustedes por la bondad de la invitación, por su paciencia, y bueno, pues les invito a quienes nos ven que continúen siguiendo pues estas reflexiones de mis hermanos sacerdotes, que con mucho cariño y con mucho esmero preparamos también para ustedes. Es quererles hablar al corazón también un poco de nuestra experiencia de Dios, y ojalá que este apostolado rinda muchos frutos.